Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos todos los amigos que nos hemos reunido esta tarde para la presentación de un libro interesante, muy interesante, desde el punto de vista del tema que trata y también interesante porque aprenderemos muchísimo, cosa que es algo por lo que estamos aquí reunidos algunos. Entonces, como habréis visto en la invitación, se trata de un libro que habla sobre la historia de España, sobre fechas cruciales y, por lo tanto, importantes de la historia de España, y nos acompañan sus dos autores. A uno de ellos, a León Arsenal, que ya es repetidor en estas sesiones de la EM, ya nos ha acompañado otras veces, y Hipólito Sánchez o Sanchís, Hipólito, porque no me gusta decir mal los apellidos. Sanchís. Sanchís, vale, gracias. Pues Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo, que se han reunido para escribir este libro sobre estas fechas importantes de la historia de España, pero que no es la primera vez que se reúnen, es decir, que son dos autores que ya tienen otras obras publicadas conjuntamente, como es el caso que comentábamos ahora recientemente de la historia de las sociedades secretas. Por cierto, quiero aprovechar para deciros que cuando queráis hablarnos de las sociedades secretas, estáis súper invitados. Abrimos un turno en la agenda y nos habláis sobre las sociedades secretas. Bueno, entonces esta tarde nos van a hablar sobre la historia de España, como os decía, y voy a hacer una brevísima presentación de ambos por si hay alguno de los amigos en la sala que no los conoce o no los conoce suficiente. Muy breve, porque si no tendría que estar aquí toda la tarde leyendo el currículum de cada uno de ellos. Y entonces, en el caso de Hipólito Sanchís, es historiador, es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja como profesor adjunto de Historia Antigua en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, también aquí en Madrid. Me parece ser, según la información que he rescatado, que llevas 18 años impartiendo asignaturas relacionadas con la historia ahí en esta universidad. O sea que toda una trayectoria profesional. Tiene varias líneas de investigación que son de su interés y que las tiene muy trabajadas, y hay una que a mí me ha llamado especialmente la atención porque es sobre el Oriente Medio. Entonces, no es solo, como podéis imaginar, no solo domina el campo de la historia de España, sino de la historia en general. Y para no demorar mucho más, aunque tiene un amplísimo currículum que os invito a que lo desarrolléis y rescatéis la información a través de internet, que es facilísimo, voy a pasar a la presentación de León, que también tiene una larguísima trayectoria como escritor, con más de 20 libros publicados, y solamente voy a hacer mención a, bueno, León tiene una faceta variada porque no solo publica novela histórica, sino que también trata otros temas. Y voy a hacer referencia, decía, de sus múltiples premios, voy a hacer referencia al de la novela, al que obtuvo la novela Bandera Negra, que es bastante reciente, del año 2017, que es el galardón de las letras del Mediterráneo. Y porque es un premio a su labor como escritor de novela histórica. Y además porque me parece que es una obra de las muchas que tiene sobre novela histórica que ha tenido un éxito de ventas espectacular. Entonces, yo sin más le voy a dar la palabra a Pilar, que es nuestra compañera que va a moderar la sesión esta tarde, para si ella tiene algo que comentarnos, alguna sugerencia que hacernos para coordinar la sesión o cualquier otro detalle que considere de interés. Cuando quieras, Pilar. Hola, buenas tardes. Pues yo lo único que deseo es pues, que nos expliquen los autores cómo han forjado el libro. ¿Veis? Aquí está que la verdad es que me resulta
me encantó ya la primera página. En el primer artículo, el primero de los viajes, bueno, ahora lo pueden explicarlo, cómo lo han enfocado, que lo han enfocado como un viaje, ya aprendí, o sea, la primera ya aprendí y pensé, ahí va, ¿no? Luego tengo unas preguntas, pero se las haré luego, ¿no? De algunas fechas que he pensado, ahí va, ¿y por qué no está esto, no? Pero bueno, eso ya llegará más adelante. Y así es que cuando sin más, pues yo estoy deseando saber cómo, por qué y el motivo por el que, cómo lo hicisteis, qué difícil o qué fácil es ponerse de acuerdo, aunque bueno, vosotros ya lo habéis hecho con anterioridad. Así es que cuando queráis, pues somos todo oídos, que seguro que será muy interesante. Muy bien, ¿quién comienza, Poli? Todo tuyo. Bueno, pues yo he de aclarar, porque a veces la gente se equivoca, yo no soy historiador, Poli sí. Decimos por historiador a alguien que ha estudiado una carrera y por tanto tiene certificado que ha acumulado suficientes conocimientos como para hablar de un tema. Eso es importante. Bueno, desde el punto de vista literario, efectivamente, este libro lo enfocamos como un libro de viajes, es una especie de juego porque la divulgación histórica, científica o lo que sea, tiene mucho que ver con la narrativa. Un ensayo tiene, el rigor tiene que estar presente en cualquier tipo de ensayo, pero en el ensayo divulgativo además contamos una historia, no estamos obligados a referenciar todo lo que se conoce, sino que estamos contando una historia al lector. Entonces se nos ocurrió la idea de contarlo como un viaje por nuestra historia. Como todos los viajes tiene paradas que efectivamente, como en todos los viajes, siempre tenemos algún viajero, si se me permite la expresión, tocapelotas, que dice, ¿por qué no hemos parado en tal lugar? Bueno, pues haga usted su viaje, como se suele decir. Lo que sí garantizamos es que, a nuestro juicio, cada parada cumple su función. ¿Y cuál es? Bueno, pues enfrentarnos a esta visión determinista de la historia, de que la historia solo pudo ser como fue. Esto está muy establecido porque la gente tiene la mala costumbre de escribir, bueno, y ahora hablar demasiado en la tele, y claro, luego vuelve sobre sus palabras y dicen, esto lo hemos visto en la guerra de Ucrania, estos expertos que decían, Rusia, ¿qué va a invadir? Esto es un farol. Y mira el farol. Pues aquí la gente igual. Es que esto tenía que ser, no podía ser de otra forma. Pues, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, todos los que años después decían que es que aquello solo podía acabar en guerra, en vísperas de esa guerra, sus diarios y sus informaciones de prensa y tal muestran que no lo veían venir. Con lo cual, no es que mientan, es que la gente readapta sus recuerdos a la realidad. Pero bueno, por no enrollarme, por dejar paso a Poli, lo que hemos hecho es eso, pararnos en esos momentos históricos, por eso lo llamamos cruciales en el sentido de encrucijada, donde si las cosas hubieran sido de otra forma, si fulanito no se hubiera caído por una escalera, si tal batalla no se hubiera perdido, si tal no se hubiera muerto de una plaga, la historia habría cambiado. Y yo me gusta decir, por ejemplo, un suceso clave. Porque la historia no es solo grandes sucesos, también la literatura tiene su historia. Piensen en suceso crucial, la batalla de Lepanto. Si la batalla de Lepanto se hubiera perdido, probablemente los turcos habrían entrado en tromba en Italia, etc. Pero en esa batalla, un tipo que estaba enrolado en los tercios, ahí en la mar, recibió un tiro que le dejó manco y tuvo que abandonar la milicia. Se llama Miguel de Cervantes. Bueno, eso es un suceso crucial para la historia de la literatura por una sencilla razón. Si el tiro se desvía un poco a la derecha, lo mata y nos quedamos sin el Quijote. Y si el tiro se desvía un poco a la izquierda, no le da, con lo cual el tipo sigue en la milicia y tampoco habríamos tenido el Quijote. O sea, la historia a veces pende en el fiel de verdad de una navaja. Y eso es lo que hemos querido contar, que la historia no es determinista y que las cosas podrían haber sido de otra forma. ¿Cómo? Ahí no entramos, no es un libro de historia ficción, es decir, mira, en tal momento sucedió esto y si las cosas hubieran acabado de otra forma, nuestra historia hubiera sido bien diferente. Efectivamente. Bueno, para empezar, Aurora, muchísimas gracias por tu amable presentación. Bueno, León dice que no es historiador, pero es cuasi historiador. ¿Por qué? Porque lleva 30 años de trayectoria en la novela histórica y en el ensayo, y puedo cerciorar que se documenta muy bien en sus tanto novelas como en sus ensayos históricos. Es decir, no es historiador, pero como si lo fuera, por lo menos desde mi punto de vista. Y efectivamente, si
a la hora de visitar un museo, que antiguamente eran sencillamente una colección de objetos más o menos reunidos en vitrinas, si vamos a un museo con una tradición moderna, veremos que ya no están colocadas las piezas al azar, ¿verdad? Y hay un recorrido museístico donde, digamos, el museo te lleva a un sitio y te quiere decir algo y te hace un viaje. Pues es un poco lo que hemos querido hacer en este libro. Es decir, un viaje por la historia de España y por, como digo, como bien ha dicho León, por estos momentos cruciales. Ojo, estos momentos cruciales que no son todos. Es decir, puede haber muchos más momentos cruciales, pero desde nuestro punto de vista, León y mío, creemos, de los más importantes. Es un viaje donde no hemos ido solos, porque también, aprovechando este camino, hemos involucrado a mis alumnos a la Universidad CEU San Pablo. Ojo, no que nos hagan en la execrable tradición del academicismo español, que nos hagan de negros, sino todo lo contrario. Nos han ayudado a revisar los capítulos y nos han hecho una especie de fact-checking, a ver si nos han hecho, hemos terminado haciendo unas serie de sesiones en las cuales poníamos en común las ideas de cada capítulo, si eran realmente hechos cruciales, qué opinaban, qué no, y todo eso lo hemos reunido en una página web, que va anexo al libro. Entre otras cosas, estos chicos son de los grados de Humanidades y del grado de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Bien, León, te dejo a ti seguir. No, bueno, nos tienen que hacer preguntas, pero yo quisiera decir que efectivamente el lenguaje está para algo y está para usarlo con propiedad. Por eso este libro se llama 66 fechas cruciales, no las 66. Hay más, pero no las hemos metido. Y ojo, también, cuando decimos, ya lo decimos en la introducción, fechas cruciales en la historia de España en el sentido de que España sería otra cosa, a lo mejor no sería en absoluto, si las cosas hubieran sido de otra forma. No, si contamos algo que ocurrió en Tiro hace miles de años, no queremos decir que entonces existiera España. O sea, no vamos a caer en ese esencialismo nacionalista de pensar que según salió la península de los mares ya esto era España, porque estaba condenada a ser España. Las cosas podían haber sido muy distintas, pero es verdad que si Cartago hubiera ganado la guerra contra Roma o Roma hubiera evacuado la península como se planteó después de ganar la Segunda Guerra Púnica, las cosas habrían ido de manera muy diferente y la evolución histórica nos habría llevado a una sociedad, a un Estado-nación muy, muy diferente al que es. Ya que tenemos entre nuestros espectadores a un eximio explorador, pues no puedo dejar de señalar una fecha para nosotros crucial y que ha pasado totalmente desapercibida, pero que tuvo unas consecuencias tremendas para el devenir de lo que conocemos como España, y es que allá en el siglo XVIII los ingleses se apoderaron de Manila. Y tú lees en excelentes ensayos esa conquista de Manila, que fue debido a la torpeza de nombrar gobernador a un obispo que, por supuesto, se negó a demoler las iglesias que había alrededor de Manila, pese a lo que decían los militares, con lo cual sirvió a los ingleses para poner ahí sus piezas de artillería. Pero todo el mundo te cuenta que los ingleses se apoderaron de 300.000 kilos de plata. Pero nadie te cuenta, porque nadie le da importancia en nuestros días, y es una fecha crucial, que los ingleses además se llevaron los documentos depositados en el monasterio de los agustinos. ¿Qué significa? Que en los monasterios de los agustinos, puesto que el gran navegante Urdaneta se hizo agustino, ahí por tradición se depositaban todos los diarios de navegación, cartas, memoriales. Los ingleses de golpe se hicieron con 3 siglos de documentación de los exploradores españoles. Hay que recordar que la expedición de Loaiza
murieron como chinches porque pasaron al sur o al norte de islas donde se podían haber aprovisionado porque no conocían esos mares. Los españoles, con mucho sacrificio, con muchos muertos, con penalidades sin cuento, habían estado mapeando el Pacífico. Y con un solo golpe los británicos se apoderaron de todo eso. Eso acabó en manos del capitán Cook y nos ha fastidiado. Aunque era un gran marino, nadie se lo niega, el tipo iba a tiro fijo. Lo que los españoles tardaron 3 siglos, ellos lo consiguieron en 1 hora, que fue lo que les costó saquear aquello. El Pacífico dejó de ser el lago español, los británicos contactaron con los criollos chilenos, les apoyaron en su guerra de independencia. ¿Cómo habría sido el mundo si los españoles hubieran tenido más cerebro? Porque los españoles somos muy extremos, somos muy buenos en algunas cosas y muy torpes en otras, históricamente. Y nadie le daba importancia a esa documentación, al menos no la importancia que, de la misma forma que nunca se le dio importancia a la guerra de propaganda que todos conocemos como la leyenda negra. Ahí estaban los documentos y nadie se les ocurrió pues llevártelos. Si no te los puedes llevar, le pegas fuego, que después de todo eran copias. Bueno, pues es un ejemplo de que las fechas cruciales en nuestra historia no tienen por qué ser hechos resonantes que todos conocemos, como la batalla del Guadalete, sino sucesos que a veces están ocultos y que, desde luego, ha sido un placer escribirlo. Y la verdad, si encima te pagan por divertirte, pues mira, o sea, ¿qué más puedes pedir en esta vida? Estoy de acuerdo con León en todo. Sobre todo, cuando cojan el libro, verán que hay un periodo entre el siglo XV y el XVII, que hay una serie de eventos que van poco a poco a determinar, pero determinar muy entre comillas, quién va a formar parte de España. Es decir, a lo mejor nos podríamos haber encontrado, y esto es historia ficción, con que el Reino de Aragón no forma parte de España y sí Portugal. Entonces todo hubiera cambiado. Y son esos siglos, yo creo, las claves. No sé si estás de acuerdo conmigo, León. Sí, aquí hay sucesos, evidentemente, lo relatamos, por ejemplo, Fernando el Católico viajó de incógnito para casarse con Isabel la Católica y llegó a un castillo que no estaban avisados de que llegaba y confundiéndole con un forajido le tiraron una piedra que le arrearon. Si le arrean completamente y lo matan, se acabó. Entonces Isabel se hubiera casado con el rey de Portugal, ¿y qué habría pasado? Pues que Colón habría ido con su propuesta de viaje a la corte unida de Portugal y Castilla, le hubieran dicho que no y se acabó, porque no habría habido corte de Castilla independiente a la que proponer su viaje. Las cosas a veces están muy en el fiel de la balanza. Nosotros contamos, hemos querido, por ejemplo, ¿qué consideramos fechas cruciales? La vuelta de Colón y la vuelta del Cano, pues no vuelven, pues mira, ¿qué importancia tiene? Lo del descubrimiento es cuando ahora vivimos un momento donde dicen, es que antes que Colón llegaron los vikingos, y dice, ya, y antes que los vikingos llegaron los propios indios, hijo. Si lo del viaje de Colón no es por ser el primero en llegar ahí, el asunto es que se produjo un fenómeno global que llevó a conectar a toda la humanidad, que es lo que tiene el viaje del Cano. Si el Cano no vuelve, pues bueno, pues imagínate que se le hunde el barco a 2 jornadas de la península, pues bueno, sería una gran aventura, pero sin trascendencia. Entonces, esto es crucial. Lo crucial es lo que es encrucijada. Es diferente de lo señero, de lo... Quiero decir, por ejemplo, la muerte, tuvieron mucha discusión con los alumnos de Poli, bueno, bastante discusión, tampoco vamos a exagerar, sobre si es una fecha crucial en el sentido de encrucijada la muerte de Pedro el Cruel. Es que a mi juicio no, porque ya su régimen estaba tan descompuesto que era imposible que se mantuviera. Su muerte marca un hito, pero probablemente su régimen iba a desaparecer de todas formas. Eso es lo que diferencia lo significativo de lo crucial. Hay etapas, pero hay etapas que tenían que haberse cubierto de una forma u otra. Entonces, eso es lo que hemos querido, insisto, contar. No hemos querido hacer historia ficción. Lo que hemos querido es señalar a la gente de que el futuro y el pasado siempre estuvieron abiertos, que las cosas pudieron ser de otra forma. Y entonces, a partir de ahí, contamos esas historias. Pero bueno, tampoco quiero enrollarme mucho. Yo, como he sido político, temedme cuando diga que voy a ser breve. Entonces, si quieres
Si quieres hacer tus preguntas, Pilar, estamos a tu disposición. Oye, pues bueno, yo lo primero que es eso, ¿no? No, te iba a hacer la broma, de que cuando cogí el libro, lo primero que hice, y ya te puedes imaginar que fui a ver si hablabas de un hecho histórico, ¿no? Que evidentemente, que era el compromiso de Caspe. Claro, y ya dije, me cachis en la mar, bueno, típico riéndome. No, la pregunta es, tengo varias. Bueno, ahora sí, y luego ya enseguida pasaremos de lo que se trata. Diferencias, te digo porque me gustaría que Ay, por cierto, otra cosa, me ha gustado mucho toda la reseña que hay al final de todas las páginas donde puedes seguir aprendiendo, seguir consultando y aprendiendo, digo, porque muy bien. Diferenciáis mucho entre suceso y proceso histórico, nada más empezar. Y me gustaría eso, que lo especificaseis para las personas que no tienen el libro, y que de verdad lo digo sinceramente, que lo recomiendo muchísimo porque bueno, es ameno, rápido, o sea, me encanta, sinceramente, me encanta. O sea, que eso, si podéis distinguir entre esas que lo habéis hecho, pero para las personas que no lo saben, que no os han podido leer. Pues muy fácilmente. Vamos a ver, un proceso es la romanización. Es decir, cuando realmente nuestros antepasados íberos, celtas, etcétera, 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 se convirtieron realmente en romanos. Pues no podemos dar una fecha exacta. Podemos dar la fecha exacta de cuando los romanos invaden la península ibérica. Pero ¿en cuándo nos convertimos en romanos? Porque realmente, como dicen bastantes amigos nuestros, seguimos siendo romanos, y en el fondo, pues no le podemos poner una fecha, es un proceso. ¿No crees, León? Sí, efectivamente, por ejemplo, para acercarnos un poco más, o sea, un proceso histórico muy señero y que todavía influye en nuestra historia reciente es el proceso por el cual las repúblicas burguesas, progresivamente, la gente se despega de ellas, y el proceso lleva al auge de movimientos más totalitarios como el comunismo o los fascismos o el nazismo. Eso es un proceso de desencanto de un modelo donde la gente no se sienta representada y se vuelve a personajes y fórmulas más autoritarias. Eso es el proceso. El suceso, claro, por ejemplo, es si después de la marcha de Mussolini, el rey de Italia le dice que pasa de él, pero se asusta y entonces le nombra primer ministro. Eso es un suceso significativo. El proceso, todo es esos pasos por los que la sociedad se va viendo encarrilada en una dirección. Entonces, los sucesos provocan procesos, y los procesos están salpicados de sucesos significativos y de sucesos cruciales, que, vuelvo a decir, no son exactamente iguales. No son exactamente iguales. Entonces, bueno, es un artificio, pero el ser humano necesita hacer clasificaciones, taxonomías para movernos, y para nosotros nos ha sido útil el usar eso, porque a veces nos dicen, es que es crucial. No, pero es que esto es un proceso, efectivamente. O sea, la romanización es un proceso de siglos. Y, por ejemplo, hablando de la historia de España cuando no era España, yo siempre me han llevado los demonios cuando veo a estos ceporros decir, no, porque es que Numancia es un signo de la resistencia de los españoles frente al invasor. Y yo decía, cuidado, porque tú defiendes más de los que estaban fuera de Numancia asaltándola que de los que estaban dentro defendiéndola. Culturalmente, desde luego, muchísimo más. O sea, que hay que tener cuidado con eso, con trasladar al pasado nuestras fronteras, nuestras formas de pensar y todo eso. O sea, cuidadito con los milenarismos políticos. Pues lo digo porque ya nos hemos curado en salud, porque cuando hablamos, insisto, de la historia de España, es la España actual. Si las cosas que ocurrieron incluso hace miles de años hubieran sido de otra forma, evidentemente aquí habría otra cosa. Entonces, el proceso es la evolución, la flecha del tiempo, como dicen algunos. Los sucesos son hechos concretos que se producen en un momento determinado y que en algunos casos, insisto, estuvieron en el fiel de la balanza, que podían haberse inclinado por un lado o por otro.
Gracias, sí, es que eso lo marcáis mucho nada más empezar el libro y me parecía que era muy importante señalarlo. Yo no sé, bueno, voy a mirar primero a ver si hay manos levantadas, que no veo si hay manos levantadas. Si alguien quiere hacer o que abra el micro o que si no yo tengo más preguntas, o sea, no hay ningún problema porque yo tengo más preguntas. Yo de momento no veo ninguna mano, pero yo quería preguntarte una cosa y ahora voy a ser mala. Pero bueno, voy a ser como soy normalmente, vaya. Imaginaros que este libro, ahora que lo tuvieseis que hacer, acabáis en el golpe de estado de Tejera, ¿no? En el 81. Bueno, acabáis ahí porque es eso, es vuestro libro, lo acabáis cuando os da la gana, o sea, porque eso es la primera, ¿no? Pero si lo tuvieseis que hacer dentro de 20 años, imaginaros, dentro de 20 años, volvéis a hacer. Mi pregunta sería, ¿vosotros pondríais, por ejemplo, pues no sé, hablando de procesos, el referéndum de Cataluña del 1 de octubre? Permíteme después que te responda, Poli, es que aquí nosotros acabamos, por ejemplo, el libro de las sociedades secretas en la guerra del 36 por un motivo, porque después cambió mucho el panorama. Yo sé que otros opinan de otra forma, pero yo que no soy historiador creo que debemos diferenciar entre un cronista y un historiador. Un historiador tiene un despegue temporal, anímico, emocional necesario para valorar las cosas. Un cronista está inmerso. Entonces, yo te puedo hacer, yo viví el 23F, pero bueno, lo hemos metido pues porque, bueno, hace mucho tiempo y tal, pero yo, como todo el mundo, he vivido cosas como los atentados del 11M, como bueno, a mi juicio, el intento de golpe de Estado en Cataluña, entendido golpe de Estado como alguien que dentro de las instituciones trata de vulnerar la legalidad vigente. Pero claro, aquí hay una cercanía temporal, una cercanía personal, una involucración personal y anímica que hace que yo creo que seríamos injustos y falsarios si lo metiésemos porque no tendríamos el necesario despegue, la necesaria objetividad, entendido en sentido amplio, para hablar de esos temas. Yo puedo contar riéndome el golpe de Estado del general Pavía, tan parecido al 23F. Pero claro, pues yo no estaba allí. Pues si hubiera estado ahí, a lo mejor no me había hecho tanta gracia y no lo podía contar con este despegue. Entonces creo que es bueno, yo sé que hay historiadores que se mojan en eso, pero yo creo que entre el cronista y el historiador o el narrador hay una brecha que es esa, la temporal y la anímica. No sé si Hipólito está de acuerdo, por cierto, está en mi opinión. Totalmente de acuerdo. Además, tenemos un problema. Es decir, como historiadores tenemos que darle ventaja a la historia. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos movimientos, muchos procesos que no podemos verlos cuando estamos en medio, cuando no se pueden ver in media res. Como bien dice León, te tienes que esperar. Después es cierto que en este siglo XX tenemos unos procesos de aceleración histórica muy curiosos. Es decir, las cosas ocurren mucho más rápidamente, pero no tan rápidamente. Es decir, probablemente dentro de 20 o 30 años, cuando veamos exactamente pues, esta última década, digamos, claro, estábamos en un proceso en el que después provocó que pasase esto. Ya lo entiendo. Ahora no estamos entendiendo, porque no tenemos las claves de lectura ni tenemos la imagen completa. Por tanto, bueno, y especialmente yo, mi especialidad es antigua, pues como podréis comprender, soy muy renuente a escribir cosas demasiado contemporáneas porque yo entiendo que no tenemos claves. Efectivamente, es que cuando estás inmerso en un proceso, eso sí que es hacer política ficción, decir a dónde te lleva el proceso. Y pongo el ejemplo del golpe de Estado del general Pavía, el famoso que entró a caballo en el Parlamento y acabó con la Primera República. Todo es mentira. Pavía no entró y el golpe de Pavía era un golpe republicano. Pretendía poner una república más autoritaria y nombrar a Castelar presidente de esa república. Castelar, conservador y republicano hasta las trancas, que había tenido que huir porque estaba condenado a muerte por Isabel II en tiempos, se negó, dijo que de ninguna de las maneras. Y ese proceso acabó con que nombraron al general Serrano presidente de esa república y él facilitó la vuelta, la restauración borbónica. Ese proceso, si no lo ves entero, o sea, el que estaba en aquel momento, ¿cómo podías
ese proceso, ¿cómo podías suponer que la negativa de Castelar a encabezar una república autoritaria y tutelada a la turca acabaría en la restauración de algo que él tanto aborrecía como era la monarquía borbónica? Pero ese proceso, pues como dice, si estás en medio, es hacer ciencia. Es decir, cuando la gente te dice, ¿y en qué va a acabar todo lo de la guerra de Ucrania? Pues vaya usted a saber. Pues vaya usted a saber, probablemente, pues mira, dices, puedes sacar una serie de conclusiones de que esto ha destruido el paneslavismo que parecía tan fuerte hace unos meses nada más, pero solo podemos suponer, tendremos que ver con el tiempo a dónde ha llevado todo esto, a un fortalecimiento del régimen autoritario ruso o a la caída del autoritarismo. Sí. Entonces, o un reforzamiento de la OTAN. Exacto, entonces lo que te quiero decir es que metes el hacha y mira, el lector que siga ya por su cuenta con lo que le hemos contado, ¿sabes? Que saque sus conclusiones. Que esto es como todo, un viaje. Nos hemos quedado aquí y si usted quiere seguir adelante, ahí sigue el camino. Está a su disposición. ¿Y tenéis pensado, o sea, tenéis pensado hacer más libros sobre bueno, los dos juntos? ¿Ya tenéis proyectos o...? Bueno, Hipólito y yo trabajamos muy bien juntos y además trabajamos muy bien juntos teniendo opiniones a veces muy diferentes sobre el significado de los sucesos. Pero bueno, yo lo valoro porque España tiene un serio problema con la intolerancia. Es decir, a mí me gustan mucho las palabras, ¿no? Hay una diferencia entre la palabra respeto y la palabra tolerancia. Respetar es que yo te respeto y tolerar es que te tolero. Eso de que todas las ideas son respetables es una tontería. Hay ideas que son despreciables, pero aún así, mientras no vulneren la ley, me veo obligado a tolerarlas. Entonces, en España, este libro y otros y tal, inmediatamente se ve en medio de una prensa hidráulica de los intolerantes en el sentido de que no les gusta que la gente diga lo que ellos no comulgan. Es una prensa hidráulica que tiende a aplastarte. Es decir, cuando tú haces un libro y el mismo día te llaman negro legendario y blanqueador de la leyenda negra, te quedas como un poco a cuadros, ¿no? Pero es que esto es lo que pasa en este ¿Ha país. pasado ya? Sí, vaya. Sí, me pasó con este libro. Con este no, pero quiero decir... Sí. Actualmente, aunque siempre ha existido, Hipólito nos podría contar la historia de múltiples reyes y faraones que hicieron destruir los libros previos a ellos en China o borrar las inscripciones de los anteriores faraones, pero lo que era esto de construir un relato que era como un impulso, ahora es una estrategia política que siguen todos. Entonces, desde el momento en que tú no comulgas con un relato interesado, automáticamente eres un enemigo. Y no es un enemigo de uno, es un enemigo de todos. Sí. Entonces, ahora mismo la divulgación histórica, la historia y la divulgación histórica, que no es lo mismo, es un campo minado. Efectivamente. Y León y yo estamos haciendo una cosa muy rara en España. Es dos personas de opiniones muy diferentes se aunan para escribir. Y esto es rarísimo. Aquí, para nuestra ventaja, para nuestro horror. Pero bueno, yo estoy absolutamente encantado y yo espero seguir trabajando mucho con León. Porque, entre otras cosas, yo soy de los que piensa que ideas que no son las tuyas, muchas veces te enriquecen. Puedes no estar de acuerdo, puedes que no, pero y empatizas aunque sea un poco. Por otro lado, George Orwell, periodista de izquierdas británico, el de 1984, decía que el que controla el presente controla el pasado y que controla el pasado controla el futuro. Esto es absoluta y totalmente correcto. Y ahora mismo, y no quiero meterme en esto, estamos en el medio de una grave discusión sobre qué es el pasado o cómo fue el pasado. Pero lo peor va siendo no es que estén dando una imagen que no es del pasado o un relato que no es el pasado. Lo peor es que lo están borrando, que están dejando sin nada. Por tanto, pero perdona que te corte, pero cuando dices que lo están, ese plural, que lo están, sí. ¿vale?
que la sociedad, los medios de comunicación, la industria librera, los políticos, las nuevas ideas, ¿no? O entre todos la mataron y ella sola se murió, por decirlo No, así. no, curiosamente no, porque a nivel local, por ejemplo, nos encontramos con un pequeño repunte de muchas localidades que quieren saber de su pasado y hacen eventos, y llaman historiadores, y hacen, etcétera. Nos encontramos es fundamentalmente, y prefería no meterme mucho más, tema político. Vale, Bueno, básicamente somos Homo sapiens, llevamos 200.000 años en este mundo. Pero curiosamente, hasta hace 70, 50.000 años, lo compartíamos con varios primos, con los neandertales, denisovianos, Homo erectus, etcétera, 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 con los que estamos genéticamente emparentados. ¿Por qué solo quedamos nosotros? Pues porque hace unos 50.000 años ocurrió una cosa que llamamos o esto es una hipótesis, la explosión creativa, por la cual de repente inventamos 3 cosas: la religión, el arte y la música. Y a partir de ahí empezamos a poder operar en grandes grupos. En grandes grupos porque conseguíamos coordinarlos, porque nos identificábamos los unos a los otros. Es decir, la cultura es importantísima para nosotros los humanos por eso. De hecho, somos absolutamente hipersociales. Cuando tú borras el background o borras la historia o la cultura de una sociedad, como hemos hecho muchas veces con culturas nativas, etcétera, los estás descabezando totalmente. Porque es absolutamente necesario saber de dónde vienes para poder decidir a dónde vas, por lo menos desde mi punto de vista. es una interesante reflexión. ¿Os habéis mirado los libros de historia? ¿Alguna vez os ha dado por mirar los libros de historia, no de la universidad, sino los de más abajo? Prefiero no. Tengo una antigua alumna mía que trabaja en un colegio, que de vez en cuando, alumna de la carrera de historia, que de vez en cuando me dice: oye, Hipólito, fíjate lo que he visto, fíjate lo que dicen aquí, fíjate, le estoy dando esto por apuntes porque esto sí. Vale. En fin. Vale, no era simplemente haceros esa puntualización porque voy a mirar, que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, que levante la mano. No ve. A ver. Aurora. Pues Aurora, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Primero, agradecerles a ambos que nos hayan dedicado la tarde para hacer la presentación de un libro que tiene una pinta interesantísima. Si nada lo impide, seguramente os veré el sábado porque iré a que me firméis los dos el libro, a la Feria del Libro. Entonces, lo que os quería preguntar eran 2 cosas. Una, me ha llamado la atención la portada por elegir el número 66 y luego también por poner la bandera de España, aunque sea con ese escudito que supongo que hace referencia a lo que decíais del viaje, ¿no? Porque me recuerda lo de las carreteras norteamericanas, el escudito. Sí, es que lo explican en el libro. Claro. Sí. Lo cuentan en el libro, claro, es que como no lo he Esto leído es un todavía. esto es un guiño a la Ruta 66 que recorre todo Estados Unidos. Ajá. Nosotros, entonces, el diseñador, había 2 opciones: o el emblema de la Ruta 66 con la bandera española, o el perfil de la península ibérica con el color azul típico de las señales de tráfico americano. Y se eligió eso. O sea, no somos, vamos, hablo por mí, pero también supongo por Poli, no somos ni de los de la banderita ni de los de la antibanderita. O sea, entonces, esto es sencillamente una portada que yo creo que está muy bien hecha, que hace llamada a que hablamos de la historia de España y ese guiño que hemos hecho a la Ruta 66, en nuestro caso con 66 paradas, porque la ruta lo mismo que la Ruta 66 recorre todo Estados Unidos, nuestra particular Ruta 66 recorre buena parte de la historia de
de España, al menos desde que tenemos algún registro histórico. Por supuesto, debió haber sucesos dramáticos de enfrentamientos entre neandertales y cromañones que pudieron cambiar la historia de España, pero como nadie dejó registro histórico, de hecho, pues lógicamente no lo hemos sabemos. obviado. Lo hemos No lo obviado. sabemos. Bueno, y la segunda pregunta era, a propósito de esto que comentabais, que comentaba ahora Poli, respecto a es difícil conocer el futuro si no conoces el pasado. Me parece también un atrevimiento por vuestra parte, porque parece que ahora los nacionalismos están imponiendo un relato histórico muy peculiar, muy particular, que no coincide generalmente con la realidad. Y vamos, con la realidad histórica, claro, no con la realidad. Y luego, por otra parte, ¿qué va a pasar con estas futuras sociedades que no conocen su pasado? Esto que hacía referencia Pilar ahora de los libros de texto, es evidente que en España hay un desconocimiento generalizado sobre la historia de España. Y fíjate que es atrevido lo que estoy diciendo, pero es que yo creo que lo podemos decir tranquilamente, que hay un desconocimiento generalizado de la población sobre la historia de España. Y entonces, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué pensáis que puede pasar? Quiero decir que es un poco hablar sobre especulaciones, pero ¿qué puede ocurrir con una sociedad que ignora de esta manera tan llamativa su pasado? ¿Qué futuro pueda tener? Pues, Poli, di tú primero. Pues lo primero, que lo repita. Que, como dice una frase que ha sido atribuida a tropecientos políticos distintos, de que aquel pueblo que no conoce tu pasado, su pasado está condenado a repetirlo, por un lado. Por otro, obviamente, alguien que no conoce su pasado, pues se le puede insertar uno nuevo. Es decir, eso está muy claro. Pero yo creo que va a haber una vuelta. Va a haber, mejor dicho, el péndulo va a volver hacia el otro lado. Esperemos que no demasiado, porque nosotros los españoles tendemos siempre a ser radicales, o quemamos curas o quemamos herejes. Vamos a esperar que esta vez no. Pero yo creo que la sociedad va a terminar exigiendo, diciendo, oye, bueno, vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando? Yo esto lo veo como un conflicto no secular, milenario. Me voy a poner un poco cultureta y lo voy a explicar así. Y es el eterno conflicto entre el mitos y el logos. Los presocráticos sustituyeron el mitos, es decir, los mitos con los que se trataba de explicar el mundo, por el logos, la ciencia. Pero la sombra cíclicamente han llegado quienes han tratado de imponer de nuevo el mitos frente al logos, y a la sombra de la posmodernidad y al relativismo en el peor sentido de la palabra. Es decir, el relativismo, en realidad, la doctrina relativista, que me corrija alguien si sabe de filosofía más que yo, lo cual no es difícil. El relativismo es que todo debe ser interpretado en relación con el contexto, la sociedad, pero el relativismo que se aplica en la posmodernidad es que todo depende, como en la canción. Entonces, a la sombra de esa posmodernidad se trata de imponer de nuevo el mitos frente al logos. Y si la realidad no confiende con mi mitos, pues niego la realidad y se acabó, me invento cualquier cosa. Entonces yo lo veo, hablando de procesos, lo veo como un proceso milenario donde el logos y el mitos, o sea, los partidarios del logos y los partidarios del mitos están luchando. Y ahora, pues institucionalmente me temo que van ganando los del mitos, sobre todo porque nos llama mucho la atención los libros de colegio, pero es que todo el mundo se apunta a esa historia. Es decir, los hechos objetivos no importan un pimiento si entran en contradicción con mi ideología y que cambien los hechos objetivos. Faltaría más. Entonces, yo, por seguir con la historia del libro, simplemente lo veo que estamos en una época oscura, porque yo soy más de los del logos que de los del mitos. Igualmente. Yo tiendo también más a logos. Efectivamente. Si vemos, antes hablabas de historiografía nacionalista. Entonces es curioso, porque ves la catalana, que la catalana, digamos, distrae los hechos y los retuerce. La vasca es directamente mitología. Pero vamos, es impresionante.
Pero, ojo, no nos tenemos que parar ahí. Dentro del nacionalismo, pues nos encontramos en regiones que supuestamente no son nacionalistas, en los libros de textos de los indios, cómo se va apuntando a cositas. Es decir, se le da en los libros de texto de Andalucía, pues se le da mucho más espacio a Tartesos, que se supone, bueno, Tartesos en el fondo no sabemos lo que era, pero se supone que era un estado que ocupaba un poco más de toda la zona de Andalucía, y al andaluz. Son las dos cosas que les importan. Qué curioso, los dos momentos históricos en el que Andalucía era un estado. Entonces vemos, es decir, vemos que incluso partes de España que normalmente no tenían una tradición nacionalista, poco a poco se va apuntando a maneras. El asunto es que efectivamente no sabemos a dónde lleva este proceso. Yo voy a hablar por mí, es decir, yo me crié con el franquismo y lo que provocó en mí la iconografía ultrapatriótica era fue un shock anafiláctico cada vez que salen ciertas cosas. O sea, desarrollé una severa incompatibilidad por atracón de ultrapatriotismo y glorias varias. Entonces, ojito, porque la ingeniería social tiende a derrumbarse con más facilidad que la ingeniería física, que tiene mejores bases técnicas. Entonces, pero yo insisto, estamos en un proceso donde solamente la historia se ve afectada por el tema de que todo el mundo tiene que pertenecer a un colectivo. Entonces, preferentemente además, fácilmente ofendible. Eso ya es la cúspide de los colectivos actuales, son los que se pueden sentir ofendidos a la mínima. Pero todo el mundo, yo por ejemplo, en los años 70, a mí me parece una época de gloria porque entonces se trataba de que no importase si eras hombre, mujer, alto, bajo, viejo, joven, o de esas ridículas diferencias que en tiempo se llamaban razas. Ahora no, ahora todo el mundo tiende a formar colectivos para obtener privilegios, como naciones que se arman para enfrentarse unas a otras. Eso, y en la historia, pues efectivamente todo el mundo en su pueblo tiene que generar ese mito fundacional. ¿Qué puede tener que ver, más allá de la ubicación geográfica, un al-Ándalus con los andaluces modernos, si la inmensa mayoría de los andaluces son repobladores del norte? Porque es verdad, por un lado se denosta a la Reconquista, y es verdad porque fue un proceso de desplazamiento brutal de poblaciones. Pero los mismos que dicen eso al mismo tiempo se consideran, no es un proceso español. Yo quiero dar, para no alargarme, un dato. O sea, el proceso de beber de los mitos, por ejemplo, alcanza su mayor expresión en cosas como, por ejemplo, el mito del rey Arturo en Inglaterra. Los ingleses, descendientes de los anglosajones que exterminaron a los bretones, han tomado como gran héroe al gran campeón de los bretones. Esto es ya de traca, o sea, esto es de traca. Esto es como si los estadounidenses tuvieran como héroe nacional a Toro Sentado. Así de claro. Pues, ¿por qué? Porque pasó a Bretaña, a la pequeña Bretaña, la Bretaña francesa, se generó todo el ciclo de Bretaña, no sé qué, volvió a Inglaterra y los propios herederos de aquellos conquistadores sangrientos, en el sentido de que ahí el bretón que no murió fue porque estuvo listo y escapó. Pues han tomado como héroe nacional precisamente al campeón de la defensa contra los suyos. Bueno, pues, o sea, no nos creamos los españoles tan especiales. Es que es un fenómeno que se ha producido a lo largo de toda la historia de todo el mundo. Lo que pasa es que a veces toma tintes siniestros, porque al fin y al cabo el rey Arturo, el hombre, pues no se le usa para acicate para luchar contra otros, pero en ciertos lugares, en ciertas latitudes y en ciertas culturas, esa creación de mitos es un mito agresivo, porque aparte de la creación de los tuyos está la creación del otro. El otro es el malo, el otro es el que hay que destruir. Entonces eso es la cultura del odio, que es lo que de verdad nos tiene, y me temo que en España, como en buena parte de Europa, ese es el proceso que nos debe, ese falseamiento que de repente convierte a gente en invasores, opresores colectivos, además, y por tanto hay que eliminarlos. Bueno, pues es algo con lo que tenemos que vivir.
O sea, lo que tenemos que vivir, porque ahí tenemos, las cosas también, hasta ahí vuelvo a hablar de lo que pasó en Yugoslavia o de lo que está pasando en Ucrania. Un zumbao decide que los ucranianos no tienen entidad suficiente para ser nación, que eso es la cuna de la Rusia ancestral, y tranquilamente trata de apoderarse de ellos, llevándose por delante a todo el que no está anda listo de apartarse. Bueno, pues no es un proceso tan diferente al que vivimos en el resto de Europa, solo que ahí, como tienen tanques, pues la cosa ha ido un poco más lejos. Pues, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Yo es que estaría todo el día, ya estoy como preguntando y así, ¿sabes? Pero permitirme que os cuente una anécdota de mis años de colegio, lo digo porque la puedes contar, sobre todo tú, si los que estáis en la universidad, lo podéis contar a vuestros alumnos. Y es que hace muchos años, una alumna, no sé qué, hablando de las corrientes, entré en una clase, yo nunca entraba a clase porque era la psicóloga, pero había una pasa de gripe y me mandaron a mí, pues ala. Y entro allí, no sé qué estaban explicando. La cuestión es que estaban por el mar Mediterráneo. Y de repente voy yo y digo, no, el mar Mediterráneo es un mar muy cerrado. Entonces, una alumna que me dice, no, es un triángulo. Y yo, claro, yo me quedé así toda parada diciendo, ¿cómo que un triángulo? Claro, yo pensaba, eran aquellos años en los que se estaba de moda todos los libros sobre el Triángulo de las Bermudas. Y yo pensaba, esta niña está hablándome del Triángulo de las Bermudas. Y yo, ¿pero por qué me dice lo del triángulo? Que sí, Pilar, que es un triángulo el mar. Y, ¿pero cómo va a ser un triángulo el mar? Entonces, claro, yo como siempre he querido saber el motivo por el que los alumnos llegan a esas conclusiones, claro, digo, ¿pero por qué? Y claro, y es porque, imaginaros, el mapa de Cataluña, solo el de Cataluña, ¿vale? Claro, hace así la costa, entonces el trocito que queda de agua es un triángulo. Ya está, nunca en la vida había visto un mapa entero. Qué fuerte, ¿Vale? qué O sea, fuerte. esto, ¿vale? Nunca había visto un mapa entero. Entonces, claro, ella hacía, claro, la imagen de Cataluña, tierra y el trocito del agua. Entonces, claro, me fui corriendo, que tuve que irme a no sé dónde, ni me acuerdo, a buscar un mapa, o sea, un mapa enorme, y se lo enseñé. O sea, eso estamos hablando de geografía, bueno, de todo, para que veáis. Lo digo porque lo puedes contar como, si te sirve como experiencia. ¿Sobre qué año fue, más o menos? Pues esto fue pues sobre el año 90. Esto fue sobre el año 90. Para que tú veas, o sea, imagínate, Sí. ya eso, ya pues apuntaban Pues maneras. entramos en otro problema que se sale de aquí, que es que ciertas profesiones, es decir, si para ser policía o piloto de avión te exigen un examen psicológico, yo no sé, para ser profesor o cargo público en general, te debían también pedir un examen psicológico. Sí. Hay mucho tarao suelto por ahí, o sea, así de claro. No, pero en este caso era porque la niña llevaba, pues igual llevaba, me parece que tenía 12 años, creo que estaba en lo que era antiguamente la EGB, me parece que estaba en séptimo de EGB. Entonces, tendría 12 o 13 años y nunca había visto un mapa entero. O sea, pero quiero decir, el personaje que ha propiciado eso desde la consejería donde toque, convengamos que es un verdadero perturbado. claro, y el que es que hace, claro, sí, no sé, eso como no lo vamos a comer, pero esto de verdad que es una, o sea, que Hay, es hay que me una pasó a mí. petición, creo, Pilar, de intervención. Ah, sí, Javier, hay un Javier Javier, cuando quieras, abres tú mismo el micro. Ahora. Oye, que si ya pensaba comprar el libro el viernes, porque yo el sábado no puedo ir a la feria, después de ahora, por supuesto. Estamos pensando comprar dos, uno para ti y uno para mí. Oye, no, lo que quería preguntaros es como en esta etapa de la sociedad, en donde lo miramos todo, miramos siempre la historia con ese presentismo histórico, ¿cómo habéis podido navegar intentando mantener el fil de la balanza? Bueno, vamos a ver, cada maestrillo tiene su librillo, entonces yo como divulgador aplico un método que Pilar lo conocerá, y es que en vez de negar, asumo que yo tengo mis sesgos, que yo tengo mis inclinaciones, que yo tengo mi ideología, que yo tengo mis filias y mis fobias. Entonces, como yo lo sé, las mantengo controladas, porque ya lo decía
Ya, esto fue lo que decían los expertos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, decían, estamos negando el lado malo y vamos a acabar muy mal, y acabaron muy mal. Entonces yo, personalmente, pues por supuesto hay personajes históricos que me caen mejor y me caen peor, pero yo ya lo asumo, que es que yo no soy imparcial. Entonces, como yo no soy imparcial, pues lo tengo un poquito controlado. Ese es mi método para el tratar de hablar de la historia, porque desde luego el que dice, no, yo soy un hombre recto, yo soy un hombre justo, yo soy más imparcial que el filo de la espada, y por supuesto yo aquí pues te va a contar la historia como a él se le ocurre. Entonces, y por supuesto que también el hecho de que muchas veces Hipólito y yo divergemos en cuanto a enfoques y posturas, pues también ayuda a suavizar a lo mejor las tendencias extremas, pero yo insisto, lo mejor para abordar, pues en la vida real, cuando tú has tenido un problema con alguien, si asumes que tú no eres imparcial, pues a lo mejor la cosa es más fácil de solucionar y ser más justo que llegar y decir, no, yo tengo todas las razones, que este es un desgraciado. Entonces, mal, entramos muy mal. Entonces, ese es mi método, no sé, Poli. Sí, bueno, obviamente al ser historiador, digamos, cualquier rasgo de presentismo que pueda aplicar es para mí un fracaso. Es decir, te intentas meter en la mente de lo que pensaban en esa época. Pues nos encontramos antepasados nuestros que estaban perfectamente felices con la esclavitud, que con 20.000 cosas que ahora mismo, digamos, son políticamente incorrectos. Y entonces se daban. Y ya está. No hay mucho más. Lo que dice León es correcto. Siempre cuando haces historia, los datos solo tienden a ser más o menos empíricos. O por lo menos puedes empirizarlo lo más posible. Pero después siempre hay un grado de interpretación que es más subjetiva, que es la que León mantiene bien a raya. Yo también lo intento. Espero haber sido capaz. Claro, pero de hecho, la presión es la contraria. Yo en otro libro que escribí, donde me decían que es que usted contribuye a la leyenda negra hablando del tráfico de esclavos ilegal en tiempos de Isabel II. Y yo decía, ¿a mí qué me cuenta usted? Yo no tengo la culpa de que estos desgraciados trasladasen más de 500.000 de africanos ilegalmente a Cuba, Brasil y Puerto Rico. O sea, pide cuentas a ellos, no a mí. O sea, ¿qué quiere? ¿Que lo meta debajo de la alfombra? Pues no, así no se puede ir. Pero hay gente que te lo dice, es que claro, usted pone de manifiesto, yo no pongo de manifiesto nada. La historia es la historia. Y los datos son interpretables, pero también ahí presentados están los que están. O sea, nosotros tenemos, vamos a ver, los españoles, por decir la frase de un amigo, tenemos un pasado discutible, una trayectoria discutible, como todo el mundo que tiene trayectoria. Los únicos que no tienen trayectoria discutible son los que no tienen trayectoria porque no han hecho nada en su vida. Así de claro. Entonces, pues luego interpretamos y bueno, pues te arriesgas a que te tiren piedras. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos que lo hagan delante de la tele y así vendemos más, ¿no? Que siempre el escándalo de... Qué bueno. Sí. Okay. Oye, permíteme una pregunta, Javier. ¿En qué parte de la Antártida está tu isla? Bueno, estoy en una parte que los ingleses la llaman la Antártida tropical. Bueno, ya sabemos todo ese sentido del humor de los ingleses. Está en el extremo de la península antártica. Vale. Está entre España, tiene dos bases en la Antártida, las dos en la Shetland del Sur, es el extremo de la península antártica, sí. Una en la isla Livingston y otra está en la isla de Excepción. Bueno, mi isla está prácticamente en un triángulo. No tiene nada que ver. ¿Ves cómo hay que ir? Hay que organizar un viaje ya. Pues en ese triángulo, formamos el triángulo equilátero prácticamente. Ahí estoy. Vale, pues voy a echar, dentro de un tiempo, cuando ya esté el nombre en los mapas, echaré un vistazo. Me encanta. Tengo una afición muy rara, que es ver mapas de la Antártida. ¿Ah, sí? Me encantan. Sí. No, y en los mapas ya está. Me parece que está en los mapas editados por los búlgaros, por el Instituto Antártico Búlgaro, que fue lo que hicieron la propuesta. En eso sí está ya. Lo que pasa es que, claro, para acceder a esos mapas es complicado. Claro. Pero intentaré localizártelo. Y está en Wikipedia. Si está en Wikipedia, ya eso está. Ah, pues ya está. Una enciclopedia por consenso. Y claro, mejor. La Biblia. Sí. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta.
Si no, yo mira, en esto, me gustaría... José Alfonso, ¿tú quieres que estoy yo? Me acabo de dejar el libro, comienza con la caída de tiro. Mira, José Alfonso, díselos tú, anda, José Alfonso, Sí, ya que está. no, es que me lo acabo de bajar. Y primero, oye, no he podido entrar en... No os he escuchado, he entrado ya cuando estabais con el debate. Pero en fin, me tragaré toda, porque la verdad es que por lo que estoy escuchando es interesantísimo, como fue también muy interesante la otra que diste del presentismo histórico. No, es que resulta que, no sé por qué razón, el otro día, de esas cosas que busca por internet y dice el origen de la palabra Hispania. Y parece ser que estaba relacionado con la caída de Tiro, la llegada de los cartagineses y de cómo nombraban los cartagineses a la gente de la costa española, presuntamente en la zona de Tartesos, ¿no? Y no sé, y la pregunta es que al abrir el libro, primera parte o primera fecha, la caída de Tiro, ¿alguna relación o no sé? Me ha llamado la atención, simplemente. Pues realmente la teoría más moderna y que más credibilidad se dan todos es que España viene de un vocablo fenicio que sería tierra de los metalistas, pero sería un vocablo fenicio, no cartaginés. Es decir, no es Cartago solo toma, digamos, se convierte en el primus inter pares de todas las colonias fenicias a raíz de la caída de Tiro. Lo que nosotros queremos significar con la caída de Tiro es que en España la llegada de los fenicios en busca de metal, los fenicios que estaban abiertos al Mediterráneo abastecían de metales a los imperios de Oriente, a Siria, a Babilonia, tal. Pero con la conquista y su llegada a España provocó una verdadera burbuja del metal, lo mismo que una burbuja o eso se considera ahora por las evidencias que tenemos arqueológicas. Es decir, la gente, como los fenicios daban salida a todo el metal que se les diera, se abrieron rutas, pero incluso hasta Extremadura, tal, para sacar metal. Cuando Babilonia conquista Tiro, ese mercado se derrumba. Todo el mundo sabe, cualquier economista te cuenta que cualquier economía basada en una burbuja y encima de un solo producto es muy volátil. Probablemente Tartesos se derrumbó y lo que significó para Hispania fue que la posibilidad de un protoestado que se habría podido desarrollar de la misma forma que se desarrolla en otras partes del mundo desapareció, se derrumbó. O sea, Tartesos, desde el momento de máximo esplendor en el siglo VI, con el fabuloso Argantonio, a su desaparición, ¿qué pasa, Poli? ¿50 años? Poquito más, porque Argantonio es siglo, sí, principio siglo VI. Esto lo cuenta Herodoto, dice, y más o menos Herodoto dice, no, viene a decir pocos años antes de 50, 70, 80 años antes de cuando él vivió. Y él vivió hacia mediados del siglo V, claro. O sea, principios del siglo VI. Entonces, comenzamos para ahí porque la evolución histórica de la península habría sido muy distinta si hubiera logrado consolidarse un estado. Es que, claro, hablar de estados en esas épocas no pensemos que es algo parecido a lo que tenemos ahora, evidentemente. Pero bueno, una organización con unas leyes, ahí te lo dice además las leyendas claramente, que desarrollan un cuerpo legislativo, etc. Pero por eso queremos significarlo empezando por ahí, porque si eso hubiera durado un poco más, a lo mejor se había podido consolidar algún tipo de estructura que habría abarcado, pues no toda Hispania, lógicamente, pero sí una porción bastante razonable de lo que ahora es Andalucía. Sí, hay que recordar lo que después dice el historiador y geógrafo, sobre todo, más que historiador, Estrabón, que viene a decir los hispanos son tontos porque están separados y prefieren luchar entre ellos. Si hubieran estado todos juntos, en vez de conquistar Roma, Hispania, los hispanos hubieran conquistado Roma. Sí. Bueno, aunque realmente tampoco es que los romanos estuvieran muy unidos. Eso se mataban entre ellos un poquito también, ¿no? Por eso yo creo que los hispanos se mataban todavía más que los romanos entre ellos. Vale. Por así decirlo. Y aparte los romanos tenían un sistema de lucha a prueba de tontos. Es decir, muy tonto, y los hubo. Tenía que ser para perder una batalla
con el sistema romano. Por ejemplo, una de las cosas que han dicho es cómo no consideramos un hecho significativo la muerte de Sertorio. Pero es que Sertorio realmente nunca pensó en consolidar un estado indígena al margen de Roma. Él era un rebelde al régimen romano y lo que tenía aquí era sus bases de hombres y tal, pero su fin último era, por supuesto, tomar Roma y ni se le ocurría crear algo al margen de Roma. Sí, era realmente un banderizo de las guerras entre populares y optimates de la política romana, pura y dura. Eso es un ejemplo de algo que no fue crucial, porque nunca ni hubo intención ni oportunidad de consolidar un estado a la romana, pero hecha por indígenas hispanos. Entonces, pues bueno, oye, es legítimo, está bien que la gente llegue y te dice, ¿y por qué no habéis metido esto? ¿Y por qué no habéis metido lo otro? Y siempre hay alguien que te lo dice de mal rollo, pero normalmente la gente pues lo que quiere es dialogar porque tiene su propia opinión, y eso de que te despiertes el apetito intelectual a la gente, yo creo que siempre es gratificante. Y a veces tienen cierta razón. Bueno, claro, evidentemente. Bueno, yo ya sabes, a ver, yo ha sido por deformación de origen, que fui corriendo a buscar a ver si en el libro aparecía el compromiso de Caspe. Podríamos haber metido aquel asesinato del eclesiástico que sí llevó al compromiso de Caspe. Ese asesinato sí podría ser concluido, pero no, te lo digo, ya lo sabes. El compromiso se tenía que haber producido porque es que ahí realmente, excepto 4, nadie quería una guerra civil en los reinos de la Corona de Aragón. Entonces, pero sí aquel asesinato torció mucho las voluntades. Sí se podía haber metido. De hecho, una de las cosas que nos aplaudían, por así decirlo, es que es una tentación, que no es un libro castellano-céntrico. Es decir, también hablamos de cosas sucedidas en el Reino de Portugal, en la Corona de Aragón y tal y cual, que es que a veces parece que es que ni Aragón ni Portugal han tenido historia. Sí, claro, ya me he dado cuenta ya de que cuidáis mucho, o sea, que hay claro, es que es amplísimo, de verdad, o sea, yo es que, además, bueno, supongo, no sé, yo la verdad es que tengo que deciros que me he leído, como soy así un poco a mi manera, no me lo estoy leyendo por orden, ¿vale? O sea, yo personalmente me llama la atención y digo, bueno, pues me voy a cotillear. Por ejemplo, me llamó mucho la atención y quería saber qué le había pasado al rey Fernando en el Burgo de Osuna, ¿no? Que lo encorrieron a pedradas casi. ¿No? Pero bueno, me refiero pero bueno, o sea, no estoy siguiendo el viaje, sino que, bueno, voy saltando por la historia, voy saltando, mis viajes voy saltando. De hecho, Pilar, el libro está compuesto de capítulos relativamente cortos, donde son prácticamente píldoras. Eso hace que sea muy positivo para la gente más joven, acostumbradas a la dopamina del móvil y a estar todo el rato. Hace que sea tolerable. Vamos a ver, yo ya tengo en el grado de historia, yo ya tengo alumnos que son muy aficionados a la historia, pero son incapaces de leerse un libro. Pues este libro esperamos que ayude a estos jóvenes con esa incapacidad de concentrarse por la brecha electrónica, la brecha digital que tenemos ahora, a querer o por lo menos a interesarse por la historia de España. Yo mi opinión es que creo que sí, porque lo digo porque está escrito en un lenguaje muy bien, muy asequible y muy fácil. Y que para mí, bueno, a mí me ha encantado. O sea, lo que voy leyendo me ha encantado, la verdad, os lo tengo que decir. O sea, y ojalá, bueno, pues eso, después de estos 66, pues lo ampliéis. Bueno, es igual, cualquier escrito que hagáis será bienvenido, porque seguro que tendrá tanto rigor como ganas e ilusión. Eso se nota. Que mencione algo que no ha salido aquí, y es que aparte de las 66 fechas cruciales, también hablamos de unas cuantas que no lo fueron en absoluto y que sin embargo ha quedado en la mitología popular como que lo fueron. Ejemplo, la batalla de Rocroi. La batalla de Rocroi, hombre, para los que murieron allí desde luego fue concluyente, pero ni quebró el poderío inglés. Los españoles habían sufrido derrotas a veces calamitosas. En Castelnuovo, por ejemplo, perecieron 2 tercios enteros. En la invasión de Túnez, en tiempos de Carlos V, fue una escabechina de soldados de los tercios. O sea, los tercios
ya habían sido derrotados, esa derrota no supuso nada y lo que pasa es que, lógicamente, y de hecho creo que los franceses, a pesar de la victoria en Rocroi, no lograron su objetivo militar, que era levantar el asedio de Rocroi, pero lo convirtieron en una victoria propagandística, lo cual es que lo que digo, es que yo siempre he dicho, ¿qué sería de nosotros sin el pérfido inglés, el moro traidor y el francés civilino? Pero es que la culpa no es nuestra, de los españoles, no es culpa de los ingleses de aprovecharse de sus ventajas ni del francés y tal. Ellos hicieron una propaganda tremenda con lo de Rocroi, muy bien por ellos. Lo que está mal es por los españoles que encima se la creyeron y la amplificaron. Con todo esto en Rocroi se ha puesto el sol y todo esto durante siglos. Convertimos Rocroi en la gran derrota de los tercios, que nunca lo fueron. Pues la culpa no la tienen los franceses, la culpa lo tienen la gente que de forma crítica asume todo lo malo. Vamos, todo lo malo, quiero decir, lo que cuentan de ti. Mira, José Alfonso quiere decir algo, veo que tiene la mano. No, hablando de todo esto, yo hace, no sé, 20 años puede ser, leí un libro de Pedro Voltes que se llama Las grandes mentiras de la historia, ¿no? Es decir, de todos aquellos, digamos, hechos históricos que se dan por ciertos y este hombre desgrana, no muchos, pero sí desgrana lo suficiente como para darte cuenta de, joder, nos han metido, digamos, nos las han metido doblada en muchas cosas, ¿no? O por ejemplo, son dos preguntas. Uno, ¿qué porcentaje de verdad podemos encontrar en los libros de historia? Punto uno. Y dos, por ejemplo, pues también lo que dices de los españoles me estoy contando también de otro libro que se titula El día que España ganó en Inglaterra, y no fue por un partido de fútbol, sino que fue la victoria de Blas de Lezo sobre los ingleses en Cartagena de Indias, que nadie se acuerda de que eso ocurrió, y que encima los ingleses niegan que haya existido ni siquiera esa batalla, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta dónde, digamos, cuando uno abre un libro de historia, se puede fiar o no de lo que ahí pone? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Vale. Claro, sí, Vale. Eso es un problema. Eso es un problema porque suele suceder un fenómeno. Ese fenómeno, León y yo, que por cierto, aprovecho para decir que el responsable del maravilloso estilo del que has hablado, Pilar, es León, sobre todo. Pues León y yo nos hemos encontrado, y más en el libro de Sociedades Secretas que en este, que a veces un historiador cita un hecho, a partir de ese historiador, el resto de historiadores se empiezan a copiar entre sí y llega hasta nosotros. Vamos a ver, 200 años, vamos a suponer, del hecho X. El problema es que cuando vas a la fuente original del hecho X, vamos a ver un párrafo en un libro de historia. Vale. Ahora, ¿en qué se apoya este historiador? Pues te vas a la fuente original, que puede ser un periódico de la época, un papiro o lo que sea, y te das cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice el historiador, y durante 200 años que se han estado copiando los historiadores realmente no tiene nada que ver. De eso nos hemos encontrado, es lo menos. Es decir, pero hay unos cuantos bastante curiosos. Lo cierto es que, a ver, no es tanto, bueno, hay gente que cuenta unos cuentos chinos estupendos, pero no es tanto el hecho histórico como la interpretación. Si consideramos que todo es ciencia, es decir, que la historia es una ciencia que no se basa en el modelo de hipótesis empírico, sino que se basa... Entonces, claro, entramos en la interpretación, pero es verdad que a veces hay un problema y que para eso están los historiadores. Y es que los historiadores van a las fuentes. Y voy a dar un ejemplo. O sea, se habla mucho y vale, decimos, es que los nacionalismos, bueno, en España, los nacionalismos periféricos son victimistas. No, los nacionalismos a secas son victimistas. El nacionalismo español es victimista. Y doy un ejemplo. Llevamos toda la vida bramando porque la Armada Invencible es un nombre que inventaron los ingleses para insultar a los españoles. Mentira, mentira. Un tipo ha demostrado que este nombre lo cogió un cosmógrafo italiano antiespañol. España tenía media Italia y había italianos muy antiespañoles, como había italianos muy proespañoles, como los antepasados de Hipólito, por ejemplo. Pero
Este le atribuyó a un inglés eso de la Armada Invencible, pero es que los ingleses, los británicos, jamás usaron ese nombre. Siempre hablaron de la Spanish Armada. Los españoles fueron los que adoptaron ese nombre, lo usaron y encima protestando diciendo malditos ingleses que lo han llamado así para reírse de nosotros. Los ingleses nunca lo usaron. Y el tío lo demuestra porque saca las búsquedas en Google de ingleses de Armada Invencible y son 0. Los únicos que buscan Armada Invencible en Google son los españoles. Los ingleses buscan Spanish Armada. Entonces, el asunto es que muchas veces nos quedamos con tópicos. ¿Por qué? Porque esta es una de las diferencias entre los divulgadores y los historiadores. Los historiadores van a las fuentes, que son las primarias, que son los cronistas que estuvieron allí, y las secundarias, que son historiadores serios que han investigado eso. Los divulgadores vamos a los libros de los historiadores serios, pero el problema es que hay mucho divulgador cutre que se copian unos a otros y los errores se van magnificando. Así encontramos otro ejemplo, por no alargarme, los famosos combates de Cagayán, que te dicen que fueron una lucha tremenda entre tercios españoles y samuráis japoneses. Bueno, no. Fue entre españoles, muchos de ellos indios al servicio de España, y piratas chinos. Entonces, claro, pero como se copian unos a otros, la bola crece. Entonces, yo lo que recomiendo ese es tema, a gente seria. Ese tema lo tengo investigado y es muy divertido. En realidad eran 90 españoles contra 2000 piratas japoneses, eso sí. Pero ya enseguida la divulgación mal hecha te dice tercios contra samuráis, katanas contra picas. Y en serio, los artículos que empiezan en los años 90 sobre este tema realmente no es nada de lo que sucedió. Resulta que todos ellos copian a un autor. Ese autor a la vez copia a una señora filipina que en los años 20 transcribía en inglés un montón de documentos del archivo de Indias. Transcribir en inglés, por ejemplo, pone galeaza, lo traduce como ship, como el estándar para barco. Entonces, esto, obviamente, digamos, resulta que los españoles, los divulgadores españoles, en vez de irse al archivo de Indias, copian a esta señora inglesa, a esta señora, filipina que escribe en inglés. Con lo cual, es un caos y es una interpretación que no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Yo sí he mirado los documentos del archivo de Indias y son curiosísimos y no tiene nada que ver con la historia que dicen. Pero vamos, tampoco me voy a alargar. Después de la interpretación viene, por acabar, porque además yo me voy a tener que ir por desgracia, después de la interpretación viene un salto posterior que es la intención. Y a veces la intención de dos bandos coincide. Por ejemplo, la conquista de Hernán Cortés. Los indigeneros los indigenistas te dicen, estos que tratan de construir una identidad ficticia, no, es que llegaron unos cientos de españoles y conquistaron México. Pero claro, el nacionalismo español te decía, es que 180 españoles conquistaron México. Tú miras y dices, ya, 180 españoles y 180.000 indios que iban con los españoles. Tlaxcaltecas, totonacas, otomíes, todos los que se querían librar del yugo. Pero unos para decir, joder, qué machotes somos. Iban ahí 180 tíos y vencieron a todo un imperio. Los otros no, solo fueron los europeos. Claro, para no decir que la mayor parte de los indios luchaban con los españoles. Entonces, claro, dices, a ver, tienes que saber a quién lees. Si hay tíos que cuentan muchas mentiras y son muy divertidos, pero lo suyo es ficción negro legendaria o ficción ultrapatriótica, tal, pero bueno, pues no deja de ser pues aventuritas con los recursos del ensayo y ya está. El problema es que la gente se lo cree, como se cree las pelis de estos españoles sudados, mugrientos y tal, que dice, ¿por qué los indios están tan limpios y los españoles siempre están tan cochinos? Pero me agarré ahora. Sí, es verdad. Es verdad, escúchame una cosa. Mira, ya es la última pregunta. Me parece que no había ninguna más. Yo no sé si sería por comodidad, no lo sé, pero a veces, de la misma manera que cuando uno tiene una duda, por ejemplo, del uso de una palabra, ¿no? Y pues bueno, pues dices, pues me voy a la RAE, ¿no? A mirar a ver qué pasa. Pues no debería estar, es una utopía, quizá lo que estoy diciendo, una tontería, pues es que la Real Academia, que existe, al menos la Real de la Historia, también pues, se pusiera a mirar qué es lo que está ocurriendo en museos, en libros y demás. Esta es mi pregunta, que ahí la dejo, la última. Vale, la Real Academia Española ya ha hecho cositas de estas, de la historia. Ya de vez en cuando ha dado toquecitos.
pero digamos que no son demasiado amplificados ni por políticos ni por prensa. Entonces, pues, de todas formas, hombre, yo entiendo que la Real Academia, por otro lado, y supongo que intentará ser lo más neutral posible, pero, vamos, no sé, se puede encontrar con muchos, si la Real Academia se metiera a saco realmente digamos, a quitar mitos, a revisar museos y a revisar, bueno, podría ser bastante curioso. A ver, es que es peligroso entrar en terrenos que pueden convertirse en la práctica en censura, porque claro, Bueno, sí. Esto está mal, que se retire. Sí podemos entrar en temas a veces legales, es decir, sí creo que debía ser punible que haya museos de la Inquisición donde tienen aparatos de tortura totalmente inventados por la fabulación del romanticismo, como la doncella de hierro, y los pasan como que eso lo usaba la Inquisición. ¿Por qué? Porque estás enseñando un falso museo a turistas que se van a creer que es verdad. Eso ya es una estafa. Sí, yo vi uno en Santillana del Mar, un museo de la Inquisición, de los cuales había como 20 aparatos de tortura, de los cuales uno era español y 19 alemanes. Pues ya está. Entonces, eso es una estafa, porque lo estás presentando como un museo de algo histórico que no lo es. Pero que una institución ya empiece a avisar las cosas, es decir, esto retírese, podemos entrar, en fin, podemos, por intentar remediar un mal, ir hacia épocas oscuras que precisamente tratan de implantar esos que están haciendo esos libros. Vale. O sea, lo único que se puede es, desde luego, denunciar la ínfima calidad de ciertos textos. Pues oye, pues muchísimas gracias. Creo que me parece que no hay ninguna, o sea que luego ahora os paso a Aurora que despedirá. Por mi parte, pues gracias, seguiré leyéndome el libro. Espero veros pronto. En septiembre seguramente iré a Madrid. Mientras tanto, daremos tiempo a Javier para que nos organice el viaje a la isla esta que nos tiene que organizar allá abajo para ir con el fresquito. Y por mi parte, pues muchísimas gracias, seguiré leyendo y ha sido un placer y espero que se vuelva a repetir porque aquí en la EM lo único que queremos es aprender, al menos somos de estos, de cuando éramos pequeños están los que siempre hacían esto en las clases, que son los de ir levantando la mano. Así es que un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Aurora, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias amigos, ha sido un placer y como siempre quedáis convocados para cuando queráis repetir y si no nos avisáis, no os preocupéis porque ya os avisaremos nosotros y os invitaremos de nuevo y sobre todo no olvidéis que nos encantaría que nos hablarais de las sociedades secretas, así que eso ya lo dejo a vuestra elección. Hacéis un hueco en la agenda y cuando queráis convocamos una reunión al efecto. Fenomenal. Bueno, pues como decía, reitero las gracias, me uno a Pilar en el agradecimiento, bueno, y a todos nosotros, porque la verdad es que ha sido un placer inmenso y solo agradecer también a los que nos han acompañado, que invitarles a que nos acompañen siempre que quieran y puedan, que estaremos encantados de recibir a todos y que se den una vuelta por la Feria del Libro el viernes para coincidir con nuestro amigo Javier Cacho, que firmará sus libros sobre la exploración polar, y el sábado para que se den otra vuelta, aprovechando que la Feria del Libro este año está en plena forma y que vosotros dos nos firméis vuestro libro. Yo haré lo imposible por estar ahí, a no ser que me ponga enferma o algo así, seguro que os veo. Así que recuerda que nosotros estamos el sábado por la mañana. Pues si mejor, todo lo que quieras. Mucho mejor porque nos han amenazado con una temperatura el sábado espantosa, así que mucho mejor el sábado por la mañana ahí en la Feria del Libro a tomar el fresquito del Retiro. Un placer inmenso y muchas gracias a todos y hasta el día creo que 29 que nos volveremos a ver y que paséis muy buena semana. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Chao. A vosotros. Sí.